Congresista Arana. Gracias, presidente. En atención, presidente, a la intervención que ha hecho el congresista Reategui, solicito que el congresista ponente pueda volver a colocar el vídeo donde él ha manifestado que por un lado tiene la información digital de Google que establece el tiempo, pero ha recorrido en 3 ocasiones, entiendo que personalmente o su equipo técnico, y ha cronometrado en la misma hora y en el mismo día, en el mismo tránsito. Entonces, el tema podría ser además irrelevante, presidente, en el sentido de que lo que queremos establecer es si es la ubicuidad, como sarcásticamente se está diciendo, o que el congresista ponente haya tenido o esté manipulando información, colocando información engañosa para perjudicar a un colega. Yo creo que no, presidente. Aquí lo que se están valorando son hechos y pruebas, es decir, hay audios que corroboran que esa reunión ocurrió. Sí, que esa reunión, recordemos, en la sesión reservada se discutía si eran 5 minutos o 20 o 30 minutos, porque había habido una declaración contradictoria del señor Morales Parrallés sobre el tiempo que podría haber estado. Pero, presidente, si a una persona honesta alguien viene y le propone una cosa deshonesta, le basta 1 minuto para decirle no. Así que aquí no necesitamos si se saludaron 5 minutos, se abrazaron fuerte, le sirvieron el agua. No. Aquí estamos hablando de, ocurrió ese hecho, hay un acta del Consejo Nacional de la Magistratura, hay un audio que corrobora además que ocurrió esa reunión, y de otro lado está este detalle de si pudo llegar o no a la entrevista en RPP, y dado que ha sido puesto en tela de juicio la veracidad, la rigurosidad del congresista ponente, que ha establecido no solo con información digital sobre cuánto pudo demorar la ruta, sino que entendí que por 3 veces, o él mismo o personal de su despacho, se ha tomado, digamos, la rigurosidad de poder presentar el tiempo que demoró. Yo creo que, dado que el motivo fundamental en el que el congresista Becerril ha hecho su descargo es sobre la existencia o no de la reunión, creo que es relevante que el congresista ponente pueda, si es necesario, repetir, porque creo que ha quedado claramente establecido que los audios, el acta del CNM acreditan la reunión, y queda establecido que si el tiempo entre el local, la casa del señor Aguila, al local, que es el otro argumento que se está aduciendo, que además está señalando que habría una falsedad en el tema, o irónicamente diciendo que aquí habrían volado. Me gustaría que ambos elementos fueran retomados por el congresista ponente, por si alguien no entendió el tema de los audios, o por si alguien está poniendo en tela de juicio la rigurosidad del chequeo de la ruta. Gracias, presidente. Ya, congresista, le voy a dar el uso de la palabra, pero permítame llevar el debate. Vamos a analizar, por favor, el informe final, no lo que dicen los otros congresistas. Analicemos el informe final, pongamos los comentarios, los análisis que podemos hacer del informe final, y no lo que dicen otros congresistas, para no entrar en un debate que realmente parece otro tipo de pelea fuera de contexto. Estamos en una comisión cuasi jurisdiccional y quisiera que nos basáramos en los temas jurídicos del informe final. Tiene el uso de la palabra, congresista Reategui. Presidente, en un informe final se tiene que analizar la carga de la prueba. Y aquí lo que dice, el vídeo que dice que va a presentar el congresista Arana a través de la presidencia, presidente. Entonces,
No sé si este video le ha pasado está en el informe. En primero, no está en este informe. En el segundo, no sé si le ha dado la oportunidad al abogado de defenderse. Se le ha pasado el informe al abogado del señor Becerril. Tampoco, no se lo pasó. Y segundo es que nosotros tampoco no tenemos el informe. En el informe ni el video ni nada. Entonces, ¿cuál es el cargo de la prueba? Entonces yo creo que no amerita pasar ningún video en este momento porque evidentemente han dejado indefensión a algo que el señor ahora está metiendo en el último momento. Esto no está bien. Eso es todo, presidente. Congresista Velázquez. Presidente, me voy a referir al informe. El informe tiene dos ámbitos. El tema del juicio político, donde el propio Tribunal Constitucional y la doctrina se ha pronunciado que para sancionar por falta política a un alto funcionario, comprendido en el artículo 99 y 100, tiene que haber un alto nivel de certeza, porque nosotros sancionamos. En cambio, en el antejuicio solamente se pide un nivel de probabilidad. Y esos no son conceptos gaseosos, etéreos. Tienen una concreción. El propio ponente, que es un reconocido médico, nos ha explicado el fundamento que exige el Tribunal Constitucional para hacer una imputación de carácter delictivo. O sea, el principio de legalidad es un principio que se aplica en todo el mundo, en toda democracia. El artículo 2 de la Constitución establece que a nadie se le puede procesar o condenar por auto o omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley como infracción punible. Entonces, yo voy a comenzar con el mayor respeto dando mis argumentos por qué estoy en contra de la parte del antejuicio. Es la parte más débil de este informe. Porque de una reunión de 5 minutos, en la que hubieron 2 personas que se contradicen, de esa reunión de 5 minutos se están saliendo 2 delitos y 5 infracciones a la Constitución. De esa reunión. Y quiero comenzar sobre esto, presidente. No es verdad, y con el mayor respeto, no es verdad que no hay que dejarlo que vaya y que en la jurisdicción ordinaria ahí se disipen las dudas. No, están equivocados. Quiero leer el artículo 450 del Código Procesal Penal. Nosotros en esta instancia, en el antejuicio, actuamos haciendo como la especie de investigación preliminar. Acopiamos todas las pruebas y construimos la imputación. O sea, no es que nosotros, yo tengo la duda, como lo ha dicho el ponente, dice el código que en el caso del cohecho, la ventaja, pero la ventaja es, hay también ventaja velada. Ese tipo de investigaciones que se llaman prospectivas están proscritas del mundo del derecho. Que te investiguen por lo que te encuentren en el camino. No es así. En el caso del antejuicio, que me voy a referir a los 2 temas de los tipos penales, ha habido una reunión de 5 minutos. Lo ha dicho el propio denunciante. Que dígase de paso, el informe es muy agudo, juzgando la conducta del denunciado, pero no del denunciante. No se ha dicho, el denunciante es un apóstol, que ha dicho la verdad y es incontrastable, inmutable. No es así. El denunciante también es muy bueno, que para los efectos de disipar esta duda, inclusive creo que en el tema de duda, el artículo 139 de la Constitución es muy clara, ¿a quién beneficia? Pero, como yo leí el informe, y quiero referirme al tema de los tipos penales, que es sobre el aspecto que yo voy a votar en contra. Sería desconocer mi información jurídica si yo votara a favor de esta parte del informe, en el que la verdad es la parte más débil y más deficiente. Yo le pregunté
en la sesión reservada del día 10 de septiembre del 2018 al señor Morales. ¿Por qué solo su versión? Yo no voy a hablar cuántos minutos hay en la casa del señor Guido Águila al lugar, eso no es el tema. El tema de fondo es la reunión. Y yo le pregunté en la sesión reservada, porque quería disipar estas dudas. ¿Qué le pregunté yo al señor Morales Parragués? Dice el presidente, yo le pregunto, en esa supuesta reunión, en el hipotético caso que se hubiera dado esa reunión, para que quede ratificado, le pregunto al señor Morales, ¿lo que el congresista Becerril le expresó, lo conversaron en delante de algún testigo, de algún familiar, del dueño de la casa, o solamente los dos? ¿Qué me contestó el señor Morales? El día 10 de septiembre, en la audiencia reservada, que los señores congresistas que han estado, esta es la transcripción oficial, presidente, por si acaso no quiero sorprender a nadie. ¿Qué contestó el señor Morales? El señor Morales dice, está grabado, lo he declarado, solamente lo conversamos con el congresista, porque el anfitrión se retiró. Lo ha dicho el señor Morales. O sea que esta es una imputación de una persona contra otra y la otra niega. Está categóricamente demostrado que por la propia versión del denunciante es que esta fue una reunión de a dos. Acá está. Luego, como yo quería disipar el tema elemental de los elementos constitutivos del cohecho o activo específico del 397, dice, el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realiza o omita actos en violación de sus obligaciones. Es evidente que la denuncia va por el camino de que el congresista Becerril le debe haber ofrecido alguna ventaja, alguna dádiva, alguna promesa, o como dice el ponente, dice alguna ventaja velada. Yo le pregunto eso al señor Morales. Mire lo que dice. Le digo otra pregunta. Cuando el congresista Becerril, en el supuesto negado, se hubiera dado esta reunión, le pide que vote por el candidato Gutiérrez Pérez, que era supuestamente el candidato de su bancada, de su partido, ¿le ofreció algo a cambio de eso? ¿Qué dice el señor Morales Parragués? No hubo nada a cambio. No hubo nada a cambio. ¿Y dónde está el elemento constitutivo del cohecho activo específico? Que lo investigue la justicia ordinaria. Está equivocado. Mire lo que dice el artículo 450 del nuevo Código Procesal Penal. Reglas específicas para la incoación del proceso penal de los altos funcionarios. Mire lo que dice, y es muy delicado, presidente. El inciso 2 del artículo 450 del Código Penal dice, el fiscal de la Nación, en el plazo de 5 días de recibida la resolución acusatoria de contenido penal y los recaudos correspondientes, dice, emitirá la correspondiente disposición mediante la cual formalizará la investigación preparatoria. De frente se va a la preparatoria. Supone que el Congreso, esta subcomisión que tiene el encargo de la permanente, tiene que construir los elementos constitutivos del tipo penal. Y ahora nos vienen y nos presentan que hay una mesa con 2 patas. Le hemos preguntado específicamente a este señor si le ofrecieron algo a cambio, le dijeron, ¿sabes qué? Te voy a dar una dádiva, una promesa, una ventaja. Él negó categóricamente. Y cuando le imputan, el delito del tráfico de influencia, el ponente habla, dice, de 3 elementos. No, pueden ser 1, 2, tienen que estar completos los elementos constitutivos del tipo penal. Si no, no hay delito. Entonces, ¿qué dice el artículo 400? El que invocando, referido al tráfico de influencia, el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe,
hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido esto. O sea, tiene que haber ese elemento. Sin ese elemento no hay el tipo penal. No hay el tipo penal. Pero ¿qué le pregunto yo sobre esto al señor Morales? Le pregunto, en el supuesto negado de que se hubiera dado esta reunión, el congresista Becerril, ya había una denuncia en la subcomisión de acusaciones, le ofreció a cambio de votar, le ofreció ayudarlo en el procedimiento de acusación constitucional o un procedimiento judicial por estos hechos que se le imputan. El señor Morales Parragués contestó, no, señor, no hubo. Para mí sería fácil decir eso, pero no. Entonces, presidente, ¿de qué tipos penales estamos hablando? No, el Congreso en el antejuicio no es mesa de partes. En el nuevo proceso penal hace la investigación preliminar. Tenemos que acopiar los elementos constitutivos del tipo penal. Entonces, es absolutamente deficiente la imputación. Una reunión de 5 minutos donde han habido 2 personas y solamente sus dichos son las que están hoy día siendo evaluadas por la subcomisión. Y una de las personas dice, no me sobornaron, no me dieron nada, no me prometieron nada, no me presionaron. Y nosotros estamos poniendo 2 tipos penales. No, que vaya allá a la justicia ordinaria y que lo vea. Nosotros acusamos, así dice la Constitución, el artículo, acusamos. O sea, hacemos lo que se llama en el nuevo procedimiento penal la investigación preliminar. Y en 5 días que va la acusación, el fiscal de la Nación tiene que inmediatamente ordenar que se haga la disposición con la investigación preparatoria ya. Inmediatamente. Por eso se puede dictar medidas limitativas de derecho, presidente. Por eso es que aquí en esta comisión, desde muchos años atrás que formamos parte de esta comisión, hemos venido sentando un precedente. ¿Por qué en la subcomisión no hay accesitarios? Porque tiene que respetarse el principio de la intermediación, pues. Como un accesitario que no sabe del proceso, que no ha interrogado, la va a acusarlo. Si no, esto es un espectáculo, presidente. Esto puede ser bonito mediáticamente, pero yo quiero estar bien con mi conciencia. Quiero que el presidente, el instructor, me diga de dónde sacó él esta famosa ventaja velada. Si esta es la palabra de una persona con otra persona. Y la persona que denuncia dice que a él no le ofrecieron nada, que no lo presionaron, que el congresista Becerril dijo que ni siquiera le mencionó el tema de su procedimiento que tenía en el Congreso. Entonces, invertimos en la Constitución. O sea, hay duda. El mismo instructor dice que hay duda. Él dice, ha generado duda, dice, ¿no? Ha generado duda. Pero eso es que lo vea la jurisdicción ordinaria. No es así, señor presidente. Una reunión de 5 minutos de 2 personas, de su palabra contra la otra palabra, está generando que a un funcionario se le impute 2 delitos y 5 infracciones a la Constitución, cuando debería ser al contrario. Debería haber versiones, testigos, hechos que consoliden una conducta que esté reñida con la Constitución o con el Código Penal. O sea, el mundo al revés. Entonces, presidente, yo en esta primera parte le pido al instructor que pueda explicar el nivel de probabilidad que hay en los hechos que él ha evaluado para imputar estos 2 delitos, cuando el propio denunciante ha negado categóricamente que no se le ofreció nada, que no se le presionó, que no se le ofreció ayudarlo en el procedimiento de acusación constitucional.
en cualquier parte del mundo, presidente. Con el respeto que merecen la Facultad de Derecho, los abogados, en cualquier parte, si no hay estos elementos, no hay estos tipos penales. Y no es verdad, repito, no es verdad que nosotros, no hay que dejarlo y que lo vea la justicia ordinaria. El Congreso acusa, y esta es la cabeza del proceso acusatorio. No olvidemos que nosotros somos un órgano de la Comisión Permanente, y la Comisión acusa ante el Pleno al funcionario. Y para acusar, tenemos que tener este nivel de probabilidad, que estén los elementos. Si el señor hubiera dicho, me presionó, me ofreció que en el próximo periodo iba a ser presidente, evidentemente que calzarían los tipos penales. Pero mi apreciación modesta, presidente, es que esta es la parte más deficiente de este informe. No hay ninguna posibilidad, no hay ninguna prueba. Los argumentos que se dan son fuera del marco de la reunión. Luego, después, presidente, que si se decide votar en dos partes el informe, se decide votar en forma integral, lo que sí creo es que en la Comisión Permanente, ni mucho menos en el Pleno, estas figuras, estas imputaciones, que no tienen una base en el marco de los elementos constitutivos de un tipo penal, van a ser objeto de una valoración, si no es política partidaria. Por eso es que yo estoy de acuerdo con aquellos que plantean que hay que acabar con esta garantía institucional que se llama el antejuicio, porque en el fondo resulta siendo un perjuicio que de repente, de buena fe, de buena voluntad, algunas personas legas el derecho terminan poniéndote todo el Código Penal y te dicen, ándate allá al Poder Judicial y defiéndete y ve cómo te defiendes. Los que estamos en la vida política hemos sido, presidente, también objeto de investigaciones. Y sabemos lo dramático que es defenderse y levantar a veces falsas imputaciones. Entonces, que el antejuicio sea una garantía institucional del Congreso, no un manto de impunidad, pero tampoco que sirva alegremente como, en feria, yo soy tu adversario político y te pongo todo el Código Penal y te mando al Poder Judicial. No me parece, presidente. Por eso le quisiera decir al congresista Vázquez, con respeto que me merece, que en este tema de los tipos penales me gustaría que él pudiera decir si en el informe dónde están los elementos constitutivos de este delito, porque él lo ha hecho, hay que preguntarnos. No. En materia de los tipos penales, el principio de la legalidad, específicamente la taxatividad. Los hechos tienen que calzar con el tipo penal. Ahí no falta una pata que lo vean en el Poder Judicial. De ninguna manera eso, presidente. Por eso es que se habla de la famosa, y lo ha expresado el doctor Vázquez, de la famosa subsunción. Los hechos, o sea, esta reunión de 5 minutos hay que calzarlos en ambos tipos penales. A ver si calzan. Es un pie de 45 en un zapato de talla 32, presidente. No hay forma que ingrese, no hay forma que entre. Gracias. Congresista César Vázquez, para que conteste por favor las preguntas. Gracias, presidente. En cuanto a la pregunta del congresista Mantilla, sobre, y que también creo lo hizo otro colega congresista, sobre cómo es que hemos concluido que en la reunión estuvieron los tres, si es que el propio exconsejero Morales ha dicho que se reunieron los dos en un momento dado. En principio, es necesario aclarar que nosotros hemos valorado 18 pruebas. Si han tomado atención, han visto que son pruebas presentadas por los denunciantes y pruebas presentadas por el denunciado. Y no es un solo hecho el que ha determinado para nosotros el indicio único, han sido varios indicios, ¿no? Luego de la evaluación de las pruebas, estas han sido consideradas varios como indicios válidos para generar la prueba, la probabilidad, la alta probabilidad del hecho. En la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura en el Pleno, cuando, luego de ver el video
vemos que le dicen al consejero Guido Águila que la reunión se dio y que estuvo Becerril, que estuvo Guido Águila, a Guido Águila le dice, estuvo Becerril, y estuvimos ahí. Yo creo que no se necesita ser muy estudioso del derecho para, por criterio y sentido común, darse cuenta, obviamente, que si yo llevo a alguien a mi casa para que se reúna con otra persona, yo tengo que saber para qué se van a reunir. No creo que yo lleve a mi casa, y ven tú, reúno en mi casa, sea una casa de citas, ¿no? Pero yo tengo que llevar a una persona X, llevar a una persona Y, se les doy mi casa, yo sé para qué se reúnen. Y obviamente, eso, comparado con la versión que ha dicho Morales, sí es cierto que se reunieron en un momento dado solo los dos, es posible que en unos minutos se quedaron los dos solos. Pero obviamente, termino, congresista, y le doy la interrupción. Es posible que se quedaron unos minutos solos, como bien lo dice, lo reconoce el propio Morales, pero eso no hace de que el consejero Guido Ávila no haya sabido, no sepa para qué lo ha llevado a su casa, ¿no es cierto? Entonces, ese sentido común creo que al menos nosotros hemos considerado no válido, porque obviamente en la sesión del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, donde se encara a Guido Águila sobre la reunión, Guido Águila termina aceptando que estuvo Becerril y que Becerril sabía de los temas que se estaban tratando. Eso con respecto a la... Pero si quería una interrupción, congresista... Tiene interrupción, congresista Velázquez. Congresista Vázquez, entonces el denunciante mintió. Yo le he hecho la pregunta muy concreta en la sesión reservada. Yo le pregunto específicamente, ¿lo que conversaron lo hicieron delante de algún testigo, del familiar, del dueño de la casa, o solamente los dos? El señor Parragués dice, está grabado, lo he declarado, solamente lo conversamos con el congresista, porque el anfitrión se retiró. Que usted diga que su sentido común, como médico, lo hace pensar que el dueño de la casa estuvo o no estuvo, esos son temas que no caen en el marco de aplicar el principio de la legalidad. Gracias. Congresista Mantilla, tiene la segunda interrupción. Presidente, exactamente sobre ese punto que también ha pedido interrupción el congresista Velázquez. No solamente el congresista Velázquez le preguntó eso, también el congresista César Vázquez en esa audiencia del 10 de septiembre le preguntó lo mismo al señor Morales Parragués. Y acá está la pregunta que le hace el congresista Vázquez al señor Morales Parragués. Le dice, ¿puede describir cómo y de qué manera el ex consejero Guido Águila le presentó al congresista Becerril y qué propuesta le hizo al congresista Becerril? El testigo responde, bueno, llegué y estaba además la presentación, porque lo encontré al señor congresista, lo saludé y el doctor Guido me dijo que quería conversar conmigo y se retiró y nos dejó solos. O sea, no es cierto lo que dice el congresista César Vázquez de que pudieron haber conversado un ratito, sino nos dejó solos y se fue. Entonces en ningún momento estuvieron los tres. Y después le hace otra pregunta, el mismo congresista Vázquez, al señor Parragués, lo estoy recordando con congresista Vázquez, y usted le dice al señor Morales, en ese momento que el congresista Héctor Becerril le hace la propuesta, estaba presente el consejero Guido Águila, y mira lo que dice, disculpe, era una reunión entre los dos nomás, o sea, no había ningún tercero. Entonces yo por eso le hago la pregunta, ¿de dónde saca usted de que estuvieron reunidos los tres? Y es más, la congresista Beteta, le voy a recordar al señor Morales Parragués, a través de un audio, de un video, perdón, de América Televisión. A ver, por favor, si fue tan amable. Está en interrupción. Sí, es que es importante pensar ese punto, señor presidente. Congresista de En ese momento que el congresista Héctor Becerril le hace la propuesta, congresista de En ese momento que el congresista Héctor Becerril le hace la propuesta, estaba presente el consejero Guido Águila. No, era una reunión entre los dos. Testigo, para que conteste. Disculpe, era una reunión entre los dos. Continúe, congresista Vázquez. Sí, claro, solamente han pasado la parte que obviamente interesa para justificar este argumento, pero lo cierto es que
fue a la casa de Guido Aguila, los llevó a la sala, los dejó en la sala, y eso lo ha dicho incluso el mismo Guido Aguila, y luego se fue y los dejó porque necesitaban conversar a solas. Entonces, obviamente no se van a reunir en la casa de Guido Aguila sin que esté Guido Aguila y sin que sepa que se van a reunir. A esto, que me parece inconsistente, nosotros le hemos dado peso débil porque consideramos que lo acusado en la sesión del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, donde están asesores, otros miembros del Consejo Nacional, le dice bien claro ahí y le increpa sobre que estuvo en la casa de Guido Aguila con Becerril viendo el tema del apoyo al voto de Gutiérrez, y Guido Aguila lo acepta. Entonces hay que valorar. Yo no quiero quedar en que solamente estamos valorando una prueba. Aquí se ha hecho una valoración de 18 pruebas y cada una le hemos dado un peso suficiente, y hay más de 7 pruebas de las 18 que son determinantes y concluyentes, con solo una que están ustedes en estos momentos cuestionando. Sí, congresista Arana, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Efectivamente, para resaltar que el informe no presenta una única prueba, ¿no? Y en ese sentido, ¿hubo o no reunión? Sí, la hubo. ¿Cuánto tiempo demoró? Si ese es un tema que al congresista Velázquez le preocupa mucho, si fueron 5 minutos, 4 minutos, 10 minutos, no queda establecido que fueron 5. 5 fueron suficientes para rechazar una propuesta que puede haber sido considerado deshonesta, puede haber sido considerada antifuncional, más que suficientes. Así que no apelemos a algo que ha causado mucha risa en la Comisión de Constitución, ¿no? Que el sentido común no está puesto en ninguna parte del reglamento del Congreso, ¿no? ¿Hubo o no hubo la reunión? Sí, la hubo. ¿Hubo o no, además, un conjunto de reuniones? Sí, ha habido varias reuniones en la casa de Aguila. ¿Hubo o no un interés de parte del congresista Becerril? Un tema que quisiera preguntar al ponente, el presidente, es: el congresista Becerril en ese momento, si ha valorado ese elemento, era portavoz alterno de su bancada. No era un congresista que no tenía un mandato de representación de su bancada, porque se ha señalado que él hablaba en nombre institucional, aunque usted ha señalado que no hay que eso no constituiría un elemento de prueba para tipificar una conducta delictiva. Pero estamos hablando de un portavoz. ¿Y qué hace un portavoz? Como su nombre lo indica, y en el reglamento está establecido, representa, habla, actúa institucionalmente a nombre de su bancada. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Concluya, congresista Vázquez. Ok, si me pide interrupción la congresista Beteta, le doy. Al congresista Beteta. Gracias, presidente. Solamente para dejar constancia, ya mis colegas que me han antecedido han sido claros y puntual en demostrar que no ha habido la reunión a la que hacen alusión. No existe ninguna prueba que pueda corroborar lo que dice el señor Morales Farragués. Más por el contrario, no se ha valorado, aquí el congresista ponente no ha valorado las pruebas y los descargos que han presentado, en este caso el congresista Becerril. No se ha tomado en cuenta la declaración de los testigos y prácticamente no nos pueden decir que ha habido un debido proceso, se ha ejercido el derecho a la defensa, cuando no se ha valorado ningún medio probatorio. Es más, se dice falsamente que el acta de la sesión plenaria extraordinaria del Consejo Nacional de la Magistratura sería una prueba contundente en la cual se determina que sí había una reunión.
falso, señor presidente. Si me permite nada más dar lectura a uno de los párrafos. Dice: efectivamente, la reunión se llevó a cabo el 2 de febrero del 2017. Y en esa reunión se puede determinar que al momento de hacer la intervención el consejero Iván Noguera Ramos para proponer al consejero Julio Gutiérrez Pebe, quien agradeció la propuesta, sin embargo declina y propone al consejero Guido Aguila para que pueda ser candidato, y quien aceptó. Asimismo, no hay lógica, no puede existir una lógica que quien pretende ir a una reelección, como lo dijo el mismo consejero Guido Aguila en esta sesión, que él pretendía ir a una reelección porque no había terminado algunas reformas que consideraba pertinentes para el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ¿en qué lógica imaginaria se puede creer que alguien que pretende ir a una reelección vas a llevar a tu competencia para que le busques, para que le hagan un voto y con ello proponer? Eso de por sí realmente queda desbaratada la posibilidad y la reunión supuesta, que hacen una idea, hacen una creatividad de reuniones donde no han demostrado absolutamente nada durante esta sesión el ponente, y más aún los que hemos estado en las audiencias. Se ha podido evidenciar que los testigos mencionados y ofrecidos por el mismo congresista ponente, ninguno de ellos, excepto solamente el señor Morales Parragués, que dice que hubo una reunión. Ha habido más de 6 testigos. Ninguno de los testigos dicen que sí, efectivamente ha habido reunión. Todos rechazan la reunión y documentan, presentan el documento. ¿Por qué no se dice, presidente, por qué no se dice que ese día la señora, la esposa del señor Guido Aguila, ha mencionado y ha traído el documento y ha presentado que a esa hora sus hijas recibían clases de piano? Totalmente documentado. No se valoró esa prueba. Entonces, se quiere pretender también involucrar al congresista Becerril con decir, como era portavoz, entonces él, por ser un portavoz, lleva la voz y pueden hacer actos que estén en contra de la norma. Yo no sé, por su experiencia, seguramente lo dice el congresista Arana, porque él también ha sido portavoz, no sé qué habrá hecho a nombre de su bancada, pero nosotros le podemos decir que los portavoces en nuestra bancada no hacen nada ilícito, solamente todo lo que llevamos la voz es en el Parlamento y en la Junta de Portavoces, en Consejo Directivo. Entonces, presidente, no se puede de manera malintencionada pretender atribuirle 2 delitos y la infracción constitucional cuando no se ha demostrado en lo absoluto. Asimismo, el mismo ponente dice que no existen indicios suficientes para acreditar que el partido político, a través de sus órganos de institución, le hayan encomendado o delegado dicha función al congresista Héctor Becerril. ¿Quién lo dice? El ponente. ¿En base a qué? Al haber recibido las declaraciones de los testigos que estuvieron acá en la reunión, presidente, en una sesión reservada. También dice, quieren decir falsamente que el congresista Becerril se habría reunido con el señor Guido Aguila. No voy a revelar una declaración que hizo acá en la sesión reservada, que también no solamente dijo que había tenido una reunión, sino aludió y mencionó a un congresista que se había reunido. Y no por eso voy a pensar que ese congresista haya hecho algo ilícito con el señor Guido Aguila. Entonces creo las cosas clarísimas, las cosas como son. Ya basta de seguir pretendiendo usar este fuero, usar la subcomisión de acusaciones constitucionales para una venganza política. Eso no podemos permitir. Presidente, entiendo que tenemos todavía aún más informes, no me hubiera gustado pedir que pasen varios videos donde se puede corroborar las versiones del mismo señor Morales Parragués, que él menciona de manera clara y contundente: no recibió nada a cambio. Dijo, no hubo ninguna prebenda, no hubo ningún favor, ni en el momento ni posteriormente. Asimismo, ha quedado demostrado
que no ha habido nada a cambio. Entonces, ¿de dónde pretenden distorsionar y realmente cambiar los hechos simplemente para dañar las honras? Y también se miente cuando se dice, por ejemplo, que el señor Morales Parragués, ¿no? El señor Morales Parragués no podría haber tenido una represalia contra el congresista Héctor Becerril porque él tenía una acusación constitucional en esta comisión. Sí es cierto que el señor Morales Parragués tenía una acusación constitucional y aquí está el documento. El congresista Héctor Becerril se dirige a la presidenta de las subcomisiones de acusaciones constitucionales el 22 de septiembre del año 2017 para pedir por qué se está dilatando ese procedimiento, exigir, en otras palabras, a la presidenta de esta subcomisión de acusaciones que debería de verse con celeridad ese tema. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que en el mes de febrero, ¿no?, afirmar maliciosamente que hubo una reunión y en septiembre estoy pidiendo que el señor venga acá y sea acusado por la contratación de su pareja, mejor dicho, por el novio de su hija? Entonces, ante la evidencia de todos estos documentos que existen, son más de 6 testigos que confirman lo dicho por el congresista Becerril y desbaratan lo manifestado por el señor Morales Parragués. ¿Cómo puedo creer yo a un señor que miente, el señor Morales Parragués? Porque primero dijo que no usó sus influencias para contratar al novio de su hija y posteriormente sí se puede determinar con el oficio. Aquí está el oficio que se manda al mismo Consejo Nacional de la Magistratura usando sus influencias para contratar al novio de su hija. Entonces, señor presidente, la verdad, como dijo el congresista Velázquez Quesquén, no podemos ser irresponsables. No podemos nosotros enviar al poder, a este caso al Ministerio Público, cuando no hay prueba alguna para que después decir, no, que se defiendan allá. Entonces también lo hago propio, lo dicho ahorita, presidente, que no podemos actuar de manera irresponsable, decir yo te acuso por las diversas comisiones de delitos y ve tú cómo te defiendes. Lo digo, señor presidente, en esos términos. No podemos ser irresponsables, simplemente decir que el congresista ve cómo resuelve ese problema en el Ministerio Público. Por ello, creo, hay evidentes documentos, pruebas que demuestran contundentemente que es el 1 de febrero del 2017, el congresista Becerril no se reunió con el señor Morales Parragués. Demostración que ha quedado también con la entrevista que ese día brindó a la señora Milagros Leiva. Gracias, presidente. Congresista Velázquez, por alusión. A través de usted, con respeto que merece la congresista Beteta, en ningún momento yo he adjetivado el informe que es una irresponsabilidad. No he dicho eso, por favor. Quiero levantar ese término. Yo lo que sí he cuestionado con fundamentos jurídicos cuestiono el informe, porque esto no es una comisión investigadora. Esto es una enorme responsabilidad que tenemos y en ese sentido de responsabilidad quiero dejar muy claro que yo no he mencionado de la irresponsabilidad del instructor. Yo he cuestionado los hechos. Gracias. Congresista Vázquez, para que concluya. Gracias, presidente. Voy a comenzar por la preguntas o las preocupaciones del congresista Velázquez, que además me parece algo que aclare algo que no dijo, ¿no? Y yo entiendo que los colegas fujimoristas estén un poco nerviosos por la situación pasada hoy y quizás ese ánimo les exaspere. Presidente, me acaba de decir irresponsable, me acaba de decir que mi informe es malintencionado y yo trato de entender que su situación anímica no es la mejor por lo que se dio en la política. No es nada agresivo. Lo que es agresivo es que me diga que mi informe es irresponsable, que mi informe miento, está grabado, y que diga además que es malintencionado. Eso yo debí ponerle el par en su momento, presidente, y quiero ser lo más elegante posible, y si eso no está bien, bueno, lo dejo en su criterio. Siguiendo con la interrupción, entonces,
el congresista Velázquez aduce que, y eso también tiene que ver con lo que decía el congresista Reategui, ¿no? Primero respecto a la carga de las pruebas y la certeza de estos elementos. Esto, creo que me esforcé bastante en demostrarlo, que había jurisprudencia al respecto, de sentencias de la Corte Suprema, que tomando en cuenta una entidad transnacional de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción y que ha sido reconocida con decreto supremo aquí en el Estado peruano y que ha servido como base y argumento para el tema de la detención dentro de los múltiples delitos que se le han inculpado a Walter Ríos. Hoy querramos nosotros dejarlo como que no sirve, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la duda más clara que tenía el congresista Velázquez, que decía que no ha habido la ventaja económica o el ofrecimiento, la dádiva o el tema material que en el concepto de tráfico de influencias o cohecho también se puede exigir. Pero aquí, obviamente, la reciprocidad en el pedido de un voto está implícito en ese pedido. O sea, si Héctor Becerril le pidió un voto a Morales a favor de Gutiérrez, fue para darle las gracias nomás, pues decirle, oye, gracias, pasa a votar por congresista Gutiérrez. No, claro que no, mire, en ese momento que le pidió el voto a Morales, Morales ya tenía una denuncia constitucional aquí en la subcomisión, donde congresista Becerril era miembro titular. Entonces, si yo le pido un voto a alguien que lo tengo en mis manos, eso es la famosa promesa velada, pues. Si no lo queremos ver, es otra cosa, pero ahí está clarísimo, por congresista Velázquez, con todo respeto, clarísimo que si tú vas a visitar a una persona a su casa, con quien ha quedado demostrado ahí pues, mucha cercanía, porque el mismo congresista del Águila ha dicho que se ha reunido varias veces en su casa con Becerril. Por lo menos yo como congresista no acostumbro reunirme en las casas para tratar temas institucionales de los magistrados o de otro tipo de autoridades, que encima alguna de ellas las tenga en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Eso, amén que la esposa de Becerril trabaja en el Consejo Nacional de la Magistratura y que amén que tiene también obviamente ex asesores que trabajaron con Guido Águila, lo cual demuestra una cercanía clara y que hace ver obviamente que el señor Guido Águila conocía plenamente lo que se iba a tratar esa noche, y por eso no lo negó el día de que en el pleno del Consejo Nacional de Magistratura, en presencia de varios consejeros, le recordó el consejero Morales de la reunión del año pasado donde él le pidió el voto a Becerril. Ya lo he explicado que un abogado de la talla del consejero Guido Águila, sabiendo la gravedad de la acusación que le están haciendo en una sesión grabada y pública, no va a dejar por alto, pues sabiendo todas las implicancias que él como abogado conoce, le pueden traer y decir simplemente sí. Ahí creo que lo hemos demostrado claramente de que él aceptó la reunión y esa es una prueba absolutamente válida. Como son 6 pruebas a más, aparte a esa que yo he mostrado una por una de las 18, y sí hemos dado la oportunidad de defensa al congresista Becerril, claro que le hemos dado en todas las instancias y demás incluso, porque por ejemplo la ampliación de la acusación constitucional que hiciera en agosto el congresista Wilber Rosas, que me llegó a mi despacho y dijeron ya no hay que tomarla esa porque ya hemos tenido un acuerdo que no se vean más ampliaciones, le pasaron esa al congresista Becerril para que